Ahora, cuando uno se mete de cabeza a entender el túbulo contorneo proximal, acá hay que recordar también las funciones más importantes. Entonces, esto es un tema clave porque nos permite conocer cómo se va a estructurar cada una de las actividades dentro del túbulo contorneo. Ahora, yo te he enseñado hasta ahorita los procesos de filtración. Es un proceso, es como la suma, la resta, multiplicación, proceso de filtración. Pero existen otros procesos, como la reabsorción, la secreción. Propiamente, la fusión de estos te da la excreción. Pero esto de la reabsorción y la secreción se dan ¿dónde? En el túbulo, pues, muchachos. O sea, el túbulo contorneo proximal es la primera parte de los túbulos, la primera parte. Tiene tres partes, ¿no? Tiene el sector uno, el sector 2, el sector 3 o segmentos, también le puedes llamar. Esto hay que conocerlo, hay que recordarlo y hay que saberlo, pero principalmente hay que saber para qué sirve, cuáles son las funciones, y eso nos preguntan muchísimo y eso es el segmento más preguntado de cualquier examen de medicina del mundo, entonces hay que recordarlo. Número uno, absorbe el 100% de ciertas moléculas. Por ejemplo, tenemos acá la glucosa, tenemos acá los aminoácidos y tenemos acá la albúmina. Nos van a preguntar esto en todos los exámenes. La glucosa es lo que más han preguntado. Segundo, logran el 85% de absorción de ciertas moléculas. Por ejemplo, el bicarbonato. Por ejemplo, el ácido úrico, para tener una referencia. Tercero, logran la reabsorción del 60% de qué moléculas? Del sodio, del agua, que casi van como hermanos. El agua abundante, donde trabaja la acuaporina 1 a nivel del túbulo contorneado proximal. La tipo 1 es aquí. Luego también vamos a tener que permite la absorción de cloro, la absorción de potasio. Entonces vamos viendo que tiene funciones muy, muy específicas. Tiene absorción de quién? De calcio, una absorción paracelular de calcio. Y también una absorción de quién? De la urea. Miren los porcentajes. La urea que se ha absorbido, normalmente se dice, de una urea filtrada, la urea filtrada, o sea que se ha metido la urea, 50% de la urea se va a eliminar y 50% de la urea se va a reabsorber. Y cuando se reabsorbe, una porción es en el túbulo contorneo proximal y una porción es en el túbulo colector, para tenerlo como referencia a la urea. ¿Ok? Aparte también vamos a ver nosotros de que los pacientes van a tener algún tipo de trabajo. El agua, acuérdate que es en acuaporina 1, no te vayas a olvidar. Muchos se confunden con la acuaporina 2. La acuaporina 2 trabaja así. Hormona antidiurética va a venir y va a estimular a los receptores B2. Los receptores B2 que están en el colector van a producir lo que es la acuaporina 2 en el colector y estos van a permitir la reabsorción de agua. Esto de acá ocurre ¿dónde? En el colector. No te vayas a confundir con el túbulo contorneo proximal. ¿Ya? Entonces, estos datos son altamente frecuentes. Cada una de estas moléculas hacía pregunta en esa cantidad. ¿Qué porcentaje se absorbe de la glucosa en el contorno proximal? ¿Qué porcentaje se absorbe del ácido úrico? ¿Qué porcentaje del agua? Entonces, esto hay que recordar. Ahora, si queremos pasar a entender un poco cómo se distribuye los diferentes elementos, tú sabes que el elemento más madre es el sodio. Es el elemento que más trabajo tiene y que nos puede dar un indicador de cómo está trabajando todo el sistema. A nivel del túbulo contorneado proximal, o sea, la parte de inicio de todo este proceso, digamos, ¿no? Toda esta, así acá se dan cuenta, mira, todo comienza después acá comienza todo el túbulo contorneado. Pues normalmente se dice que en el túbulo contorneado proximal, el 65% de sodio va a trabajar, ¿no? 60-65%, ¿ya? Luego se dice de que en el asa de Henle, ya cuando se viene toda esta estructura pasado, luego viene todo lo que es el asa de Henle. Se dice que en el asa de Henle el sodio también va a estar trabajando, el asa de Henle, en un 20%, ¿ok? En un 20%. Y luego se está viendo que en el túbulo contorneado distal, va viniendo que el túbulo contorneado distal, acá vamos a ver nosotros que va a trabajar un 10%. ¿Ok? Hasta ese momento tenemos un 85%. Luego para llegar a dónde? Al túbulo colector. En el túbulo colector, nosotros lo que vamos a encontrar, acá ese es el túbulo colector,
que prácticamente se trabaja un 5%. Esta es pregunta de examen. Muchos creen que porque la aldosterona, que es la hormona del sodio, trabaja acá en el túbulo colector, se va a trabajar más cantidad de sodio. Y no, se trabaja la menor cantidad de sodio más bien, pero es una cantidad dependiente de hormona. Todas las demás dependen del sistema. Esta depende de la hormona. Es como que la hormona dices, yo quiero hacer lo que me da la gana. Y tú dices, no te voy a dar a que controles todo. Te voy a dar solo una parte para que controles porque te da la gana de hacer lo que tú quieras y no sigues mis órdenes. Y le entregan a la aldosterona que maneje el 5% del sodio. Y por el 5% y porque da la gana de manejar lo que quiera con ese 5% se siente la dueña de este sistema. Y por eso todo el mundo dice la hormona del sodio, ¿no? Pero en realidad maneja el 5%, el 95% se maneja de manera sistematizada de todos estos procesos de movimientos que van a ocurrir dentro del organismo. Dato importante. Pero para que este señor túbulo contorneado se haga su chambita, necesita tener, ¿qué cosa? Esto. Tiene que tener mucho célula en cepillo, porque esto aumenta la superficie de absorción de diferentes cosas que están viendo ustedes. Entonces, más superficie de absorción. Por eso es que se dan las famosas células en cepillo, el túbulo contorneo proximal. Esto nunca lo olviden. ¿Y qué pasa cuando tú, por ejemplo, estás filtrando una proteína gigante? Ponte un mieloma que está comenzando a botar inmunoglobulinas. Tremenda inmunoglobulina, gigantescos trailers están machucando, pasando por el Estadio Nacional. ¿Qué pasa cuando vienes a un estadio ahí? A ver, vienes a un estadio, alquilan el Estadio Nacional para un concierto y la gente saltando en el pasto ahí. Después, ¿cómo ves el pasto? Todo chamusqueado, todo malogrado. Igualito ocurre con el túbulo contorneo proximal cuando salen las proteínas y comienzan a romper todo el encepillado del túbulo contorneo. Ya no sirve ya porque está malogrando toda la superficie de absorción. Entonces se pierden elementos importantes de absorción, entrando al famoso al síndrome de Fanconi, por ejemplo. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta cuando enfrentamos estos diferentes elementos. Entonces, ya vamos entendiendo un poco cómo se va distribuyendo este gran sistema, que es sumamente genial, ¿no? Para poderlo recordar. Asimismo, como hemos hablado del sodio, también la glucosa, deberíamos dejarle un acápite importante porque también en la parte endocrino tú haces un poco de puente con temas teóricos en bases. Y recuerda también tú que a nivel del sector S1, el sector S1 y el sector S2 se van a hacer grandes trabajos, grandes. Estos dos, tanto S1 como S2, trabajan mucho con los receptores LSS, SLGT2, ¿ok? 98% de la glucosa. En cambio, los sectores S3 trabajan con el SLGT1, o sea, solo el 2% de la glucosa, como para que tú puedas tenerlo en cuenta, ¿no? En el SGLT2 se trabaja un mol de sodio, una molécula de sodio, con una molécula de glucosa. En cambio, el SGLT1 generalmente agarra 2 moléculas de sodio por cada glucosa. ¿Ok? O sea, necesita 2 sodios por 1 glucosa. Entonces, por eso que es muchos sodios. Entonces, usa menos SGLT1. En cambio, el SGLT2 solo usa una molécula de sodio, ¿no? Lo contrario, ¿no? 1 con 2, 2 con 1, para poder hacer, digamos, el trabajo. Y ahí lo vas manejando. Ahora, si la glucosa supera en el plasma la concentración en sangre mayor de 180 miligramos, eso se llama que hemos superado el dintel renal. Y si superamos el dintel renal, esto quiere decir que vamos a encontrar glucosuria en nuestro paciente. Glucosuria en nuestro paciente. Dato importante, ¿eh? Para poderlo tener para poderlo tener en cuenta. Ya este dato es sumamente importante. Acá lo voy a borrar para no quitar mucho espacio. Acá voy a ponerlo. Entonces, cuando superamos los 180, vamos a hacer glucosuria. Ya acá lo superamos, los 180 miligramos por decilitro, vamos a terminar haciendo glucosuria. Bien, entonces, acuérdate estos dos elementos que los preguntan mucho en su distribución. Sodio y glucosa, que es recontra importante, y no debería haber otro segmento que se encargue de la reabsorción de él. No debería haber. Suficiente con eso que manejamos. Suficiente. Entonces, si queremos ver el túbulo contorneo proximal, nosotros vamos a ver diferentes aspectos. Acá tenemos la luz, acá tenemos el túbulo y acá tenemos la sangre. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el SGLT2. ¿Cómo está actuando? Mira, la glucosa. ¿Cómo está actuando? Ve que se comporta muy bien, ¿no? Y bien, mira, vemos la entrada de bicarbonato, la entrada de aminoácidos, ¿no? Acá voy a irte resaltando algunos datos de repente para que tú puedas
tenerlo en cuenta. Bacán, ¿no? Esta es una pregunta que viene bastante, ¿no? El SGLT2 con el sodio y glucosa. Pregunta que se repite bastante. La siguiente pregunta es con respecto a los mecanismos, ¿no? El sodio, ya te he dicho que son aminoácidos, todos los que puedas. Pero la siguiente respuesta es con respecto a la anhidrasa carbónica. Si ustedes se dan cuenta, acá vamos a poner el dato que es interesante. Nosotros tenemos acá una anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica que va a actuar, digamos, en este proceso es una anhidrasa carbónica tipo 4 y tipo 2. Estas dos son las que más van a funcionar aquí. Si tú ves, por ejemplo, que en la luz hay bicarbonato y hay hidrógeno, se une el ácido carbónico. Esto, para poder ser fusionado, para poder ser disruptivo, tiene que venir una anhidrasa carbónica tipo 4 y sale CO2 y formas agua. O sea, ¿qué quiere decir? Que formaste agua y CO2 de hidrógeno con bicarbonato. Este CO2 se difunde, ingresa y se une con el agua interna, formando ácido carbónico, y aquí tiene que aparecer nuevamente una anidrasa. Esta fusión, siempre de agua con CO2, tiene que haber una anidrasa. Entonces acá ponemos una anhidrasa carbónica tipo 2. La tipo 2 permite el ácido carbónico y luego sale esto en hidrogenión y en bicarbonato. Y logramos así meter este bicarbonato que estaba afuera, lo hemos logrado ingresar a la célula y luego este bicarbonato es prácticamente utilizado, es recaptado y sobre todo lo más llamativo es que este bicarbonato nos permite ¿qué cosa? Nos permite lo siguiente, nos permite a ser estimulado por la angiotensina 2. La angiotensina 2 estimula el ingreso de una u otra manera, digamos, o sea, bloquea de una u otra manera este mecanismo. Esto es un dato bastante interesante, porque la angiotensina 2, si bien recapta, estimula la recaptación de sodio, como la aldosterona, incluso aquí, en este nivel, no al nivel proximal, como lo hace la aldosterona en el túbulo contorneado distal, ni colector, sino a este nivel, permite la recaptación de sodio con la angiotensina. Esto hace que jale agua. Cuando tú jalas sodio, vas a jalar agua, date cuenta. Y mira el GLUT, que es difusión facilitada, mete glucosa prácticamente, sin gasto de energía. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo un detalle bastante interesante de este comportamiento. Acá déjenme ver cómo la angiotensina, este dato es una pregunta que nunca ha venido, pero te lo pongo. La angiotensina estimula la recaptación de sodio, pero justamente en situaciones de hipovolemia. Por ejemplo, cuando hay una deshidratación, ¿qué es lo que ocurre? En la deshidratación se estimula la captación de sodio. Una de las zonas de captación que aumenta el sodio justamente es en esto, para poder jalar agua. Es uno de los mecanismos donde la angiotensina estimula también esto. Pero a la vez, ¿qué ocurre con la angiotensina? En un estado de deshidratación. Si bien aumenta la captación, vamos a ver también que va a haber una eliminación. ¿Una eliminación de qué? De hidrogeniones. Eso también puede ser un elemento que va a darse en muchas situaciones. La eliminación de hidrogeniones. La eliminación de hidrogeniones va a generar estados de alcalosis. Entonces, esto es importante, por eso que en el estado de deshidratación hay alcalosis metabólica. Pero no te voy a bloquear tanto para que no te asustes con esto, solamente quiero ponerte cómo se regularían los momentos y cómo se captó el bicarbonato, que al final es lo que yo quiero ahorita que tú entiendas. Vamos a poner acá, listo. Todavía te borro la angiotensina, te borro la aldosterona, porque quiero llevarte de la mano. Entonces, el primer dato que hemos aprendido es la glucosa, cómo se capta. Eso tienes que recordar en tu mente, cómo es el proceso de entrada de glucosa total, ¿no? Todo el proceso. Número uno, eso que quede recontra claro. Punto número dos, cómo recaptas un bicarbonato. ¿Dónde entra la anhidrasa carbónica 4, la tipo 2? Eso quiero que te acuerdes totalmente. ¿Y cómo termina aquí? Son datos importantes, ya, datos importantes. En el segmento 3 aparece la SGLT1, ¿ok? Con el GLUT1, con el GLUT1, ¿ok? Para que lo tengas solamente presente. También tenemos SGLT1 con el GLUT1. Por eso que te pongo glucosa y sodio, te las he separado, porque son como que los principales mecanismos que vamos a trabajar acá, y también el bicarbonato. Entonces, siempre cuando ustedes estudien túbulo contorno proximal, siempre apunten mucho a lo que es glucosa,
a lo que es bicarbonato y a lo que es el mecanismo del sodio, justamente, ¿no? Con la parte de glucosa ya estamos súper claros, con la parte del bicarbonato estamos súper claros. Pero la pregunta sería aquí, ¿cómo, cuáles son los mediadores que permiten que se logre todo esto? ¿Cómo trabajaría esto? Para esto existe el concepto que se llama buffer. El buffer más importante del riñón es el buffer fosfato. En el fósforo, el 85% se reabsorbe y el 15% se elimina. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Nosotros vamos a ver que el fósforo con el sodio también van a ingresar y con eso van a ayudar mucho este proceso. Mira, qué interesante, doctor. Ahora, existe otro buffer que es el buffer amoníaco. ¿Y cómo trabaja este proceso del amoníaco, doctor? No lo logro captar. Bueno, aquí vamos a ver nosotros que, por ejemplo, el hígado, y ustedes saben que el hígado produce glutamina. Y el hígado, cuando produce glutamina, ¿qué es lo que va a ocurrir? La glutamina termina pasando por un metabolismo y va eliminando ¿qué cosa? NH4. La eliminación de la glutamina forma amoníaco. En este caso, en el mecanismo final es amonio. ¿Por qué? Porque el amonio sí puede salir. Entonces, el amoníaco sale y se une, o sea, se une el amoníaco con una molécula de hidrógeno y forma amonio. Y cuando está como amonio en la luz, se le ha añadido acá una molécula de hidrógeno, ya no puede volver a ingresar, se elimina. Botas el amoníaco, el NH3, que se origina por la glutamina, y logras esto. Y en ese proceso que están haciendo esta gestión, también se logra captar una molécula de bicarbonato. El bicarbonato es fundamental, se habrán dado cuenta entonces. Entonces, el mecanismo, pueden preguntarnos, ¿la glutamina dónde actúa? ¿A nivel de qué túbuli? A nivel del túbulo contorneo proximal, recaptando bicarbonato y eliminando la molécula de exceso de hidrógeno junto al amoníaco, que ahora se llama amonio, y lo termina eliminando de esa manera, de ese proceso. Entonces, no te olvides las dos preguntas que van a venir. La primera pregunta es, ¿cuál es el buffer más importante del riñón? Ya lo has visto. Y la segunda es, ¿cómo logramos producir el amonio? Gracias a quién? Al segundo buffer importante, que es el amoníaco. Si queremos ver cómo actúan los diuréticos, acá vamos a poner cómo actúan los diuréticos, nos vamos a dar cuenta que la acetazolamida, su chambita es bloquear la anhidrasa carbónica. Y al final eso logra ¿qué cosa? Disminuir el bicarbonato. Disminuir el bicarbonato. Esa es su función principal, sine qua non máxima, que podemos lograr con estos mecanismos, ¿no? Con estos mecanismos. Lo que yo les he enseñado, sobre eso quiero que se dediquen a analizarlo, a pensarlo, porque ahí, en esa parte es lo que va a incidir mucho los aspectos más valiosos. Hay que dominar las moléculas y sus porcentajes, hay que dominar la funcionalidad del sodio total, la glucosa con sus receptores, los elementos de cómo hace el proceso desde la luz, el tubuli y la parte del capilar y al final los dos buffers. Con eso estoy más que feliz que ustedes puedan comenzar a dominar estos aspectos, todo lo subrayado y todo lo trabajado en este momento. Y con eso tienen al túbulo contorneo proximal a su esplan. Luego pasamos al asa de Henle. Ya estamos en los sectores de la cita de Henle. En los sectores de la cita de Henle, lo que llama la atención aquí es que nosotros vamos a encontrar esto. ¿Qué es esto, señores? Es el sistema multiplicador de contracorriente. ¿De qué trata el sistema multiplicador de contracorriente? En que nosotros mientras vamos bajando el asa de Henle, vamos a ver que se va concentrando más la orina. Sí, la orina. Se va concentrando más. Y esto es importante porque justamente va a llevar a que la parte más distal del asa tenga una mayor concentración, la máxima que existe. Esto hace de que me venga la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría o qué sería, qué ocurriría? ¿Cuál es el primer mecanismo que se altera en un paciente con enfermedad renal crónica?
¿Cuál sería el primero? El primer mecanismo sería la concentración. Justamente, es como cuando a ustedes les pasa. ¿Cuál es el primer mecanismo que se altera cuando están estudiando clase? La concentración. Igualito, hermano. Entonces, así tienes que analizar esto. Es el sistema multiplicador de contracorriente. ¿Para qué sirve? Para ahorrar agua, puntualmente. Es el resumen. Sistema multiplicador, ¿para qué? Ahorro agua. Los camellos tienen un sistema multiplicador más largo, está en tremendo desierto seco ahí con la lengua afuera. Entonces, ahorran más cantidad de agua. Igualito va a ocurrir en estos sistemas. Ahora, vamos a aprender el orden de cómo se debe estudiar estos diferentes sistemas. Para esto, hay un ion que toma mucho protagonismo, que es el calcio. Para esto voy a tener que volver a la anterior imagen, porque hay una hormona que también va a trabajar aquí, media mañosita, y que no deberíamos dejar de verla, sino que como no está acá, pero quiero ponértelo porque también importa mucho porque lo que voy a hablar. La paratormona. La paratormona es la hormona del calcio, le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque la paratormona va a permitir que ingrese calcio. Va a ingresar el calcio. Ah, ok, doctor. El calcio ingresa de manera paracelular. ¿Eso qué quiere decir cuando ingresa de manera paracelular? Que entre los epitelios va a comenzar el ingreso. Los epitelios, paracelular. Ah, y aparte de eso, la paratormona va a permitir justamente, acá lo vamos a poner, va a estimular, va a estimular. Entonces, este dato es muy importante porque la paratormona tendría un comportamiento de trabajo, ya que el calcio se absorbe bastante en el túbulo contorno proximal y influye en esta zona, influye en esta zona. Entonces, el calcio, que es acá, ha visto que en el anterior era la glucosa y el sodio en general, el sodio está en todos lados en realidad, ¿no? Pero la glucosa sobre todo, y los aminoácidos, tú sabes. Pero acá el calcio importa mucho, porque el calcio, el 60% de su absorción, se da en el túbulo contorno proximal. Y luego también vamos a ver que se va a dar acá, en el asa gruesa. ¿Cómo es el asa gruesa? El asa delgada es la que baja y el asa gruesa es la que sube. Ah, ok. Y también una parte se da en el túbulo contorneado distal, donde también estimula la paratormona y donde también es importante la vitamina D3. Entonces ya estamos viendo más o menos cómo el calcio se va a ir comportando en todos estos procesos. Entonces, ahorita estamos en el proceso 2, que es el asa gruesa. ¿Cómo se va a ver aquí? Eso también nos importa mucho. ¿Ok? Nos importa muchísimo. Entonces, acá yo voy a ver que en el asa fina o el asa delgada va a ser esta de aquí y acá te he puesto abajo el asa gruesa. ¿Por qué lo separa? Porque tiene diferente comportamiento. Un comportamiento será aquí y otro comportamiento será aquí. Vamos a comenzar primero con esta, que es asa delgada. En el asa delgada yo reabsorbo agua. Por ejemplo, en el asa grueso no. ¿El asa grueso no reabsorbe agua? No. Esta zona, prácticamente el agua la odia. Ok, entonces en el asa delgada sí, sí, correcto. En el asa ascendente no. Por eso que acá tenemos acá. ¿El agua se mete en el ascendente? No, no se mete. Primera pregunta que nos van a hacer en los exámenes. ¿En la descendente sí? Sí, correcto. ¿Este proceso para qué sirve? Entre esto y esto sirve para la concentración. Correcto. Y ya estamos a nivel más distal que podamos del asa de Henle. Correcto. Ahora, a nivel de la luz tubular en el asa gruesa ascendente, ¿qué está sucediendo? Primero, tenemos la absorción de una bombita. Esta bomba, el 2-cloro sodio potasio. Esta bomba es fundamental, porque esta bomba es la más importante de todo esto. Ah, ok, doctor. Acá vamos a ver la absorción de calcio, que lo estamos viendo ya, más o menos para que tengan una idea referencial. El bicarbonato también se absorbe. Acuérdate que un 15% se va a absorber de bicarbonato. El magnesio también se absorbe. También vamos a ver. ¿Ok? Y también recuerden ustedes que hay absorción de moléculas. En el asa de Henle en general, en todo el proceso del asa de Henle, podemos ver la absorción del yodo también. Yodo, magnesio, va a poder absorberse aquí. Pero lo más importante es acá, esto. Y acá recuerda que esta bomba puede ser bloqueada por un diurético de asa, o la furosemida. Y la furosemida al bloquear ya no podría reabsorber 2 sodio cloro potasio. Se quedaría a los iones ahí
y con el agua que no se reabsorbe, prácticamente empujaría que el agua salga y termine aumentando la diuresis. Por eso es un diurético potente la furosemida, porque actúa en una zona que no reabsorbe agua, bloqueando electrolitos que van a jalar el agua y va a ser muy determinante en este proceso. Porque todo esto que ocurre en esta asa ascendente es trascendental, este proceso de los receptores, para mantenerlo en consideración. Todo lo demás que ustedes vean los movimientos, no se pongan a filosofar, son movimientos que ocurren, déjalo ahí, quédate con lo que estoy mencionando, que es dato fundamental para todas las preguntas de los exámenes. ¿Ok? Entonces, acuérdate cómo va a funcionar esto. Doctor, una pregunta, ¿y acá el agua con qué ingresa? Acá ingresa con la acuaporina 1, si la quieres tener en mención. ¿Ya? Porque acuérdate que el agua también es fundamental durante todo el proceso, entonces algunas veces hay que tenerlo en cuenta. Se dice que el asa delgada, esta parte es la zona de concentración y esta parte gruesa se dice que es la zona dilutora, justamente por ese aspecto, porque no reabsorbe agua, se diluye los electrones. Es un dato a tener en consideración. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que se están logrando ya se logró el proceso de filtración en el inicio y ahora se está viendo reabsorción y secreción? Sí, al final todo esto termina en la excreción. Por eso que cuando alguien me dice la función de arriba de la orina, no, esa es la consecuencia de todo el proceso que ha trabajado la orina, ha trabajado el riñón. No, nada que ver. Ahora nos vamos yendo hacia el túbulo contorneado distal. En el caso del túbulo contorneado distal, ya nos estamos acercando, nos hemos dado la vuelta completa, todo el asa delgada y estamos entrando acá. Estamos en esta zona, en el túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal también vamos a encontrar que estas células están así, pero a diferencia del proximal, no tienen ribete en cepillo. No tienen ribete en cepillo. Dato importante. ¿Ok? Vamos a encontrar que en el caso del túbulo contorneado distal, el modelo, acá lo vamos a ver, dentro, es que se encuentra una zona. Acá hay una zona, mira, cuando se da vuelta, acá hay una zona. Lo voy a poner. Acá hay una zona del túbulo contorneado distal, es una zona que está en contacto con esto, con la célula yuxtaglomerular. ¿Qué son las células yuxtaglomerulares? Parte de la arteriola aferente. Y también está en contacto ¿con quién? Con las células mesangiales, extracapsulares. Y todo esto va a crear lo que es el aparato yuxtaglomerular. ¿Y cómo se llama ese sector del túbulo distal que tiene esta característica distintiva? Se llama mácula densa y prácticamente tiene osmoreceptores. ¿Y cuál es su función? Prácticamente controla la secreción de renina. Esa es su chamba. Hacen varias funciones. Sí, hacen otras funciones interesantes, pero sobre todo eso. Entonces, acá, esta parte de aquí, lo estamos llevando en grande acá, para que lo tengas bien bonito. Ok, doctor. Entonces, yo acá estoy teniendo el túbulo contorneado distal. Y esto prácticamente es un químico, ¿no? Sí, es un químico. Es un quimioreceptor porque se sensa el aumento entre la concentración de cloruro de sodio. O sea, él es un químico. Es química. La mácula es química. Ok, ok. Y la mácula densa está pegada aquí a las células justaglomerulares, ¿no, doctor? Claro, acá están, mira, estas son las células mesangiales, perdón. Las células mesangiales extracapsulares. Y doctor, ¿y estas células que están aquí, que pertenecen a la arteriola aferente, esto que aquí, qué vendría a ser? No, 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 acá lo es mejor. Esto no es, mira, acá la diferencia es esta, mira, observa. En el laboratorio, en histología, se puede ver bien clarito en el laboratorio esto. Miren, 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 ven esta parte de aquí. Esta es la arteriola aferente, esta es la eferente, mira. La eferente viene y ven estas células que están acá. Estas células están dentro de la arteriola aferente. Estas células son las células yuxtaglomerulares. Entonces, esta célula que vamos a ponerlo con otro color. Entonces, estas células son las células yuxtaglomerulares, son arteriola, esta es la arteriola aferente, prácticamente, que ustedes van a encontrar, y acá está la arteriola eferente. Entonces, hasta que viene la sangre aquí, va a pasar por todo el proceso y luego sale por aquí.
Entonces, eso sería las células yuxtaglomerulares. ¿Dónde se encuentran las células yuxtaglomerulares? En la arteriola aferente, para que la puedan tener en consideración. Ahora, de todo esto, ¿qué sensa? ¿No? Las células mesangiales prácticamente son como intermedios, ¿no? Intermediadores. La mácula densa sensa cloro y sodio, o sea, químico. Y la célula yuxtaglomerular, que está metida dentro del vaso prácticamente, sensa presión. Entonces, la célula yuxtaglomerular va a sensar presión, que lo vamos a colocar así. La célula yuxtaglomerular va a sensar presión. Y ya saben ustedes que la mácula densa va a sensar cloruro de sodio. Ok, doctor, ya está más claro esto. ¿Y cómo funciona todo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiera menos presión? Si hay menos presión, la célula, al notar que hay menor presión, automáticamente comienza a producir renina. Y ustedes saben que la renina va a ayudar a la cascada del angiotensinógeno hasta angiotensina 2 y termina habiendo más presión. Correcto. Ah, este es un mecanismo interesante que va a ocurrir con la célula histoglomerular. Y en el caso de la mácula densa, ¿qué es lo que va a ocurrir? La mácula densa, si ve que hay un aumento de la concentración de sodio, la mácula densa automáticamente comienza a producir ¿qué cosa? Adenosina. ¿Y la adenosina qué va a hacer? La adenosina va a hacer una vasoconstricción de la arteriola aferente, haciendo que disminuya el flujo de sodio para la mácula densa. Es un mecanismo local prácticamente. Ah, qué chévere. Entonces voy a ver todo el tiempo, cuando me hablen de adenosina y autorregulación, está metido el sistema. Correcto. Cuando me hablen de renina, está metido el sistema. Correcto. Entonces es un sistema osmo quimio boloreceptor completo. Correcto. Entonces, por eso cuando llegamos a esta parte siempre hay que resaltar estos aspectos, ¿no? Y estas células mesangiales, pues estas células mesangiales van a ayudar a esta regulación de entre este tipo de mensajes, ¿no? Que chévere, porque hay una regulación muy buena. Ahora, ya como parte del túbulo contorneado distal, ya alejándonos de todo este proceso del aparato yuxtaglomerular, vamos a ver qué otros mecanismos podemos encontrar aquí. Primero, hay zonas del túbulo contorneado distal que no se reabsorbe el agua. Es verdad, pero nadie lo comenta, ¿no? Pero hay zonas que no se reabsorbe el agua. Solamente por eso que van a ver este bloqueo aquí. Hay zonas. Hay una zona no diluyente, mejor dicho, hay una zona diluyente y hay zonas que reabsorben agua. O sea, no te lo que es mucho. Pero no lo toman mucho en consideración en los exámenes de detalle. En cambio, miren lo que ocurre acá. Vamos a encontrar que en esta zona se puede reabsorber el calcio y también en esta zona se puede reabsorber, ¿qué cosa? El sodio. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una eliminación mayor, digamos, de calcio, ¿cómo podemos evitar de que ese calcio que se elimina de repente tenga una hipercalciuria? Boto mucho calcio y me está formando cálculos. ¿Cómo puedo evitar la eliminación de calcio en cantidad? Usando un diurético. El diurético va a bloquear este canal de sodio-cloro que se da en el túbulo distal. Esa es la pregunta de examen. Al bloquearlo, el sodio no tiene cómo ingresar y al ingresar va a buscar una comunicación con calcio. De esa manera, un diurético diacídico podría ayudar a tratar la hipercalciuria porque reabsorbería más el calcio. Pregunta de examen. Ok, doctor. Doctor, en el túbulo distal también trabaja la aldosterona, por supuesto, pero un 20%. El 80% es en colector. Por eso cuando ustedes le preguntan aldosterona, colector, marca. Pero un 20% tiene receptores aquí. Claro que sí. Entonces, para tenerlo en cuenta, entonces quedan un 20% en el túbulo contorneado distal y un 80% en el colector respecto a la aldosterona, para que lo tengan en consideración. ¿Ok? Dato muy importante. Entonces, en el túbulo distal, todos estos comportamientos que están habiendo. Y luego tenemos al túbulo colector. En el túbulo colector vamos a ver un trabajo, que lo que su nombre es colector porque colecciona justamente. Acá va a haber un colector que le llamamos colector cortical y también hay un colector que es el colector medular.
¿Ok? Para tenerlo en cuenta. Acá quien trabaja es el agua. Básicamente quien trabaja acá es el agua. Va a trabajar en estas dos medidas y por lo cual hay que tener bastante presente de cara a los diferentes exámenes, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a ver prácticamente que el agua va a ser en cantidad, van a pasar por aquí y uno tiene que tener analizando qué es lo que voy a entrar, ¿no? ¿Qué voy a reabsorber? ¿Cuánto voy a reabsorber? Entonces, yo más o menos ya me voy un poco analizando. Entonces, acá, por una parte, primero te pongo en líneas generales cómo se va a manejar el agua, colectores corticales y con los colectores medulares, y luego acá el trabajo que ocurre dentro del túbulo colector por cada célula, porque esto lo preguntan bastante. Voy a primero hablarte de lo que ocurre con respecto al agua. Con respecto al agua, lo que quiero que recuerdes es, y justamente esto tiene mucho que ver con la formación del volumen final de la orina. ¿Qué hay que recordar? Normalmente ustedes han escuchado que una persona orina más de 0.5 cc por kilo por hora. Esto es lo correcto, lo que debemos tener en cuenta. ¿Ok? Cuando una persona orina menos de 0.5, estamos haciendo oliguria, y cuando orina menos de 0.3, estamos haciendo prácticamente anuria. Dato importante. Y estos finales, digamos, de volumen y control van a darse aquí. En la parte del colector, donde domina el sistema prácticamente a nivel medular, porque esto es un dominio más que todo medular, para que lo puedan recordar así. La hormona, todo, casi todo este mecanismo que ustedes están viendo aquí, es básicamente full medular. Básicamente full medular. Ustedes van a poner acá. En cambio, estos mecanismos de aquí son más corticales, también para que lo recuerden. Pero en realidad se ve en todo el colector, pero se ve sobre todo en cortical. La hormona antidiurética va a estimular la producción de la acuaporina. Estas acuaporinas, generalmente la acuaporina 2. ¿Por qué? Porque la hormona antidiurética viene a los receptores B2 y estimula la formación de la acuaporina 2 que permite el ingreso del agua. Eso es lo que vamos a vernos. ¿Ok? La hormona antidiurética va a ser fundamental en este proceso. De una manera también, eh, por concentración, digamos, la urea también va a reabsorberse en todo este proceso en esta zona. ¿Ok? Esto quería comentarles por respecto al mecanismo del agua. Con respecto al mecanismo, a los mecanismos corticales que pueden estar ocurriendo, vamos a ver los movimientos. Esto es interesante también desde este punto de vista. Si ustedes se dan cuenta, a nivel de la zona colectora, están viendo nombres, y esto ha venido a pregunta de examen, las células principal y las células intercaladas, ¿no? Solamente con que recuerden principal e intercalada, ya saben que están hablando de colector. En la célula principal vemos que domina, principal le decimos justamente porque vemos mucho trabajo de la aldosterona. La aldosterona permite el ingreso en estos receptores de sodio, de la cantidad de sodio propiamente, y esto va a ser una recaptación de sodio, pero también influye en una eliminación de hidrógeno. O sea, capta sodio y permite la eliminación de hidrógeno. Esto es importante. ¿Por qué es importante desde este punto de vista? Porque cuando el potasio, por ejemplo, eliminación de potasio, cuando el potasio se acabe, también se va a poder eliminar hidrógeno porque el potasio y el hidrógeno son patas. Si en el cuerpo el potasio aumenta, el hidrógeno aumenta. Si en el cuerpo el potasio baja, el hidrógeno baja. Son intercambiables. Esto es interesante porque cuando yo estoy usando aldosterona y lo que estoy haciendo con la aldosterona es aumentando la reabsorción de sodio, también estoy aumentando la eliminación de potasio. Pero cuando yo logro quitar mucho potasio, el hidrogenión cumple la función y también se elimina. Entonces, dato importante para poderlo tener en consideración, ¿no? Dentro de estos diferentes aspectos. Y es importante recordar un dato muy clave, que la reabsorción mantenida va a permitir esto, pero ¿qué pasaría si yo lo bloqueo? Y para eso están los diuréticos ahorradores de potasio. Justamente le llaman ahorradores de potasio porque van a permitir bloquear estos receptores, ya sea bloqueado, ya sea bloqueando la aldosterona, o sea, uno, tú puedes bloquear la aldosterona y ahí tienes la espironolactona. El espironolactona trabaja directamente bloqueando a la aldosterona. Y también podemos encontrar al amiloride,
o al triamterene cuando bloqueamos los receptores de sodio. La diferencia entre uno y otro, ¿cuál va a ser? Si ambos hacen bloqueos, que tiene menos efectos adversos la amiloride o el triamtereno. Así de sencillo. Y ustedes saben que cuando uno reabsorbe sodio, tiende a jalar agua y tiende a aumentar la presión arterial, básicamente. Pero si tuviéramos mucho sodio, pues aumentaremos, imagínate, un hiperaldosteronismo. ¿Qué haría? Aumentaría mucho sodio, aumentaría la presión. Pero también, ¿qué haría un hiperaldosteronismo? Haría eliminación de potasio, o sea, potasio en el piso. Por eso cuando ustedes vean esto, es el patrón robot de un paciente que tiene hiperaldosteronismo. Si lo vemos desde el punto de vista patológico, ya van viendo ustedes ese, el famoso hiperaldosteronismo, para que lo puedan recordar. En la célula intercalada llama la atención ahora esto. Hay una eliminación de hidrógeno y una reabsorción de potasio. Pero hay algunas lesiones que pueden ocurrir aquí. Algunas personas van a tener falla de este receptor. Y esto de aquí nos estaría llevando a entender a la acidosis tubular renal tipo 1. Esto es la famosa acidosis. El paciente va a tener acidosis porque no puede eliminar hidrógeno, acidosis, pero como no está reabsorbiendo potasio, es una acidosis con potasio bajo. ¿Y ustedes qué han escuchado de mí hace un momento? Yo les enseñé que el hidrógeno va con el potasio, por eso que todas las acidosis en el cuerpo van con hipercalemia. Pero en caso de que falle este receptor en esta célula intercalada, podríamos tener una acidosis renal tipo 1, que es la acidosis que va con hipocalemia. Pregunta de examen, porque se sale del patrón típico que estamos enseñando. Igualmente, recuerda que la célula intercalada tiene una función sine qua non, que es esta: permitir el ingreso o recaptación de bicarbonato. Por lo tanto, es fundamental en bicarbonato la intercalada, así como es fundamental la principal en la reabsorción de sodio para tener todo esto bastante, como se dice, bastante controlado, ¿no? Entonces, es un detalle importante dentro de los eventos que podemos dar. Igualmente, por el tema de tubulis, que hay que recordar que nosotros podemos tener los famosos cilindros, porque estamos viendo hasta ahorita todos los tubulis, hemos visto prácticamente, ¿no? Y podemos encontrar los cilindros. Los cilindros yo divido en hialinos y cilindros no hialinos. Los cilindros hialinos son fisiológicos, pero también pueden ser patológicos, sobre todo en situaciones de deshidratación. Se tienden a formar en el túbulo contorneo proximal y luego se siguen eliminando durante todos los túbulos. En cambio, los no hialinos nos sirven mucho para entender patologías, porque esto no es lo frecuente. Los hialinos están formados por la proteína de Tamm-Horfeld. Por eso es que va tranquilo. Es la famosa, las pérdidas de proteínas que yo les digo a ustedes que no debe superar de 150 en 24 horas, justamente porque la gran mayoría son esas proteínas secas, moco seco, yo le digo, y de los túbulos, ¿no? Pero los no hialinos son patológicos. Por ejemplo, han preguntado en insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal cuál es el cilindro que lo caracteriza, y en las prerrenales, como es por deshidratación, la mayoría vamos a encontrar hialinos. Y en las de tipo renal vamos a encontrar los cilindros granulosos dentro, digamos, de estos cilindros patológicos, ¿no? Para que ustedes lo puedan recordar. Esto de acá, de cilindros y la relación, también han sido preguntas de examen. Y justamente se tocan en estos momentos donde nosotros estamos viendo ya, digamos, todo el circuito de los tubulis y cómo podemos manejarlo de una u otra manera, de manera ordenada.